Historiador, profesor de Historia y Filosofía y presentador del programa La inmensa minoría, Fernando Paz Cristóbal es considerado uno de los grandes azotes de la izquierda gracias a sus habituales apariciones en debates y conferencias organizadas por distintos medios de comunicación. Es especialista en historia contemporánea y entre sus obras se encuentran libros como Europa bajo los escombros, El fracaso de una utopía y Antes que nadie. También es autor de Nuremberg, Juicio al nazismo y La neutralidad de Franco. Muchas gracias, don Fernando. Un placer estar con vosotros, de verdad. Sí, muchísimas gracias. Vamos a empezar con una pregunta ya bastante intensa. Nos gustaría remontarnos casi un siglo. Nos gustaría que nos hiciese un pequeño análisis sobre la relación entre la dictadura de Primo de Rivera y la de Franco. ¿Eran iguales? ¿Eran opuestas? ¿Qué similitudes tenían? ¿Qué diferencias? Pues la verdad es que eran completamente distintas. Espera un segundo que es que se me ha perdido. Ahora, eran completamente distintas, no tienen nada que ver. La dictadura de Primo de Rivera es una dictadura desde dentro del propio régimen, del propio sistema de la monarquía, para rectificar algunos de los aspectos, digamos, que lastraban más el propio régimen. De hecho, hay, hombre, más que sospechas, la verdad, de que hubiera sido inspirada, propiciada por el propio Alfonso XIII, también en relación con algunas de las investigaciones que se estaban llevando a cabo con motivo del desastre de Anual, aunque este aspecto ha quedado en los últimos años yo creo que un poco desvirtuado. Pero en definitiva era, digamos que era el propio régimen blindándose a sí mismo, de alguna manera. Había problemas como problemas sociales, sobre todo el asunto de las huelgas, el pistolerismo fundamentalmente en Barcelona, el auge del movimiento obrero, y había muchas razones por las cuales, claro, una incipiente clase media que todavía prácticamente no existía como tal, pero sí una burguesía que había disfrutado del resultado, ¿no?, de la neutralidad española durante la Primera Guerra Mundial y que se había beneficiado sobremanera de todo aquello, pues se veía ahora en una situación complicada, ¿no? Y bueno, la dictadura de Primo de Rivera fue la respuesta a una situación complicada que no tenía, bueno, no voy a decir que no tenía otra salida, pero que algunos quisieron ver en esa salida la única posibilidad. Tenía un carácter de interinidad desde el principio. El propio Primo de Rivera no le quiso dar una, digamos, una institucionalización al régimen y apenas llevó a cabo en ese sendero, apenas se avanzó algo. La dictadura del régimen de Franco, que es, bueno, es difícil de catalogar, porque es un régimen muy sui generis, y su clasificación pues va desde el régimen totalitario, que me parece que es una barbaridad, que no se aplica en absoluto en este caso, pero en fin, hay quien lo hace y como tal hay que anotarlo, a la calificación de dictadura, la calificación de régimen autoritario. Hay muchas formas de clasificar el régimen de Franco y es de una naturaleza completamente diferente. No tiene nada que ver, es la ruptura con un orden anterior, una ruptura por completo con el orden anterior. Por tanto, no tiene esa característica de la de Primo de Rivera, y tenía además la voluntad de permanecer desde el primer momento, o sea, una voluntad de permanencia. Se transformó enormemente a lo largo del tiempo, su duración también tiene que ver lógicamente con su naturaleza, y la verdad es que hay muy pocos paralelismos más allá de que los dos eran regímenes dirigidos por un militar y no eran regímenes de partidos políticos. Más allá de eso, pues los parecidos no son muchos. Incluso Primo de Rivera contó con la colaboración de las fuerzas, digamos, preexistentes a su dictadura. Pensemos que el PSOE y la UGT colaboraron con la dictadura de Primo de Rivera. Por tanto, bueno, es mucho más, es muy diferente, lógicamente, al régimen de Franco. Vale. Saltando unos añitos más adelante, se oye bien, ¿no? Vale, sí. Bueno, supongo que usted lo leería en Twitter, sacó La Sexta como una especie de clip hablando sobre el pucherazo del 36, en el que incluía pues algunos historiadores que incluso se atrevían a negarlo, ¿no? Hay como pues una parte importante, diría yo, que mayoritaria de la sociedad que considera que hubo pucherazo y otra que lo niega o que dice que no existen pruebas concluyentes de aquellos sucesos. Entonces, me gustaría saber qué ocurrió realmente ese año en el que se celebraron las elecciones del 16 de febrero y el 1 de marzo, que tanta influencia tuvieron en la desembocadura de una guerra. Bueno, un libro publicado recientemente, hace 3 o 4 años, lo dejó perfectamente claro, estudiando prácticamente de un modo exhaustivo, y para el que no es especialista en la materia puede llegar a ser francamente aburrido, no por nada, porque el libro es fantástico, pero por lo exhaustivo, digo, de la misma investigación, prácticamente acta por acta, demostrando hasta dónde se puede llegar que hubo un fraude masivo, ¿no? Es el libro que se llama 1936, Fraude y Violencia.
yo creo que negar esto a estas alturas no tiene mucho sentido, salvo por el hecho de que la izquierda quiere hacer una lectura ideológica de la historia y quiere imponerla como base de un programa para mantener el dogal bien apretado de la hegemonía cultural e ideológica sobre el conjunto de la sociedad. Más allá de eso, en términos puramente históricos, no tiene sentido negar esto. Son verdaderamente unos negacionistas de la realidad los que van por ese sendero, ¿no? Yo creo que no, que no tiene ninguna razón. Son historiadores a los que importa más, en general, digamos, la ideología propiamente que la historia, ¿no? Y entonces, bueno, si usted no tiene que cambiar la ideología por el hecho de que la historia le demuestre otras cosas, si usted tiene una perspectiva de izquierdas y cree usted en este tipo de cosas, pues estupendo, pero simplemente las cosas fueron como fueron y sucedieron como sucedieron. Tengamos en cuenta que desde 1931, en realidad, todas las elecciones las ganó la derecha durante la Segunda República, excepto las primeras, es verdad, porque las primeras elecciones la derecha prácticamente no compareció. Estaba atomizada, estaba enterrada, fundamentalmente porque acusaba el golpe del 12 de abril y del 14 de abril después de irse el rey, y todavía no existía ningún partido de la derecha, digamos, suficientemente potente ni de lejos. Pero las elecciones a través de las que llega la República, no olvidemos que son elecciones municipales que gana la derecha, que pierde la izquierda y además por goleada. Las elecciones municipales de 1932 también las gana la derecha. Las elecciones generales del 33 también las gana la derecha. Y las elecciones del 36 está absolutamente demostrado que también las gana la derecha. La izquierda solo gana las del 31 generales por la exclusiva razón, como digo, de incomparecencia de la derecha. Tengas en cuenta además que la Segunda República hizo una ley electoral que se basaba en la ley Acerbo, o sea, en la ley de Mussolini, de la Italia fascista, que primaba de una manera absolutamente desproporcionada a las mayorías, de tal forma que el que obtuviera mayoría tenía 2/3 partes de la representación política. Bueno, pues la República tomó esa ley corregida y aumentada. Y en algunos casos el aumento llegó al 80%, no al 65% como en el caso de la Italia fascista, sino al 80%, otorgando la práctica totalidad de la representación a la fuerza mayoritaria, lo cual no reflejaba en absoluto la realidad sociológica y política del país. Bueno, esa ley que aprobó Azaña, que hizo aprobar Azaña en las Cortes dominadas por la izquierda, fue la ley que condenó luego a la izquierda en las elecciones del 19 de noviembre del 33. Y una ley que se aprobó contra el deseo expreso de la derecha, que fue una ley de imposición de la izquierda contra la derecha, resulta que fue Azaña el que una vez que pierde las elecciones delante de Alcalá Zamora reclama la irregularidad de la ley y reclama la desproporcionalidad de la ley que él había hecho aprobar, la reclama como argumento para que Alcalá Zamora trate de que las elecciones se anulen, ¿no? Verdaderamente, bueno, fue una situación de excepcionalidad, pero con respecto a las elecciones concretamente de febrero del 36, entre el ambiente en el que se desarrollaron, aunque hay que decir que durante el día de las elecciones verdaderamente no pasó prácticamente nada, porque se desplegó tal cantidad de fuerza pública que fue imposible que sucediera nada irremediable, pero sí con anterioridad y desde luego con posterioridad, el clima de coerción, el clima de violencia, las llamadas a la violencia y al odio por parte fundamentalmente de la izquierda, que decía aquello de que les cortéis las manos a las monjas cuando las veis por la calle, que anunciaron que si no ganaban las elecciones iban a la guerra civil, que en España se iba a implantar un soviet, que había que eliminar a todo lo que fuera derecha y que fue un programa que posteriormente desarrollarían, que no se quedó solamente en las amenazas preelectorales, sino que efectivamente pensemos que un mes después, el 14 de marzo, es detenido con una falsa acusación José Antonio Primo de Rivera, por ejemplo, ¿no? Y que su ficha de detención policial justificaba dicha detención con la frase de detenido por fascista, ¿no? O sea, en fin, tal categoría jurídica no existe, como es natural, ¿no? Bueno, las elecciones y lo que siguió a las elecciones, del mismo modo que lo que había precedido a las elecciones, era verdaderamente de una gigantesca irregularidad que hoy todo el mundo mínimamente enterado y mínimamente bien intencionado reconoce. Entonces yo creo de verdad que por más esfuerzos que hagan, las elecciones del 36 está demostradamente que fueron fraudulentas. Y si no, lo tienen fácil, que escriban un libro con la misma metodología que han hecho estos dos autores y que lo desmientan. No lo harán en la vida, eso ya lo garantizo yo desde este momento. Quizá una cosa de la que no se habla demasiado, o por lo menos que no ha quedado del todo clara, es la cuestión religiosa, que fue fundamental para la fractura social, hasta tal punto que en ese momento e incluso ahora mucha gente ha hablado de cruzada franquista. Por ejemplo, pues
teólogos como Julio Mainviel pues han hablado de ese término. Entonces, ¿qué papel tuvo realmente la religión en todo esto? Pues la religión fue esencial. Sin duda ninguna es uno de los temas que explican la guerra civil. Desde el principio, quienes impulsaron la República eran declaradamente anticlericales, odiaban la religión y odiaban la fe con todas sus fuerzas y pretendían, culpabilizando al catolicismo del atraso de España, terminar con el influjo de la Iglesia en la sociedad, ¿no? Y terminar por la vía de los hechos. En un primer momento pensemos que durante décadas se había estado ridiculizando a la Iglesia, que es lo que luego explicará por qué será exterminada. Pues se produce un proceso de ridiculización, un proceso de deshumanización de la Iglesia. La Iglesia tiene la culpa de todo, la Iglesia colabora en la injusticia social, la Iglesia es la auxiliadora de los ricos, en fin, todo este tipo de argumentación atribuyéndosele toda clase de monstruosidades de todo tipo y género, desde que envenenaba con caramelos a los hijos de los obreros, hasta que los curas y las monjas tenían hijos y los enterraban en las iglesias. La gente desconocía que antes de la secularización de los cementerios y demás, los enterramientos se hacían en las iglesias. Y por tanto, claro que las iglesias estaban llenas de cadáveres de niños. Bueno, pues según el imaginario popular de la izquierda, esos niños que estaban enterrados en las iglesias eran los hijos de los curas y de las monjas. En fin, toda una serie de barbaridades que culminaron en las jornadas de mayo de 1931. Al mes escaso, todavía no había pasado un mes de la proclamación de la República, y después de que la Iglesia observara una postura irreprochable hacia la República, ciertamente no podía sentirlo en principio como su régimen, pero la postura de la Iglesia fue la de esperar y ver y no hacer ningún gesto hostil hacia la Iglesia. Bueno, pues después de toda esa actitud, desde la izquierda se emprendió una campaña de quema de las iglesias y los templos, ¿no? Y la llevó a cabo la parte, digamos, izquierdista de la sociedad, sobre todo republicanos y socialistas. Bueno, baste recordar la frase de Azaña cuando se le insta a que saque a las fuerzas armadas, al ejército, a la calle y poner el orden, lo que contesta Azaña, que dice, todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano. Estaba admitiendo implícitamente que los incendiarios eran los republicanos, cosa que por otra parte nadie ignoraba, pero en fin, era un reconocimiento de parte. De hecho, Azaña en sus diarios, y no recuerdo mal, en una entrada de agosto de 1932, dice literalmente que me reúno con el que organizó lo de la quema de conventos del año pasado. O sea, es decir, que las conexiones eran absolutamente evidentes. Y todo eso permaneció, digamos, como un debate a flor de piel durante toda la Segunda República. Se les impidió la enseñanza religiosa a la Iglesia, a los sacerdotes y monjas. Eso generó una gran parte del problema educativo, cuando muchas veces alabando a la República se dice la gran labor educativa de la República, los maestros de la República, etcétera, fue un problema engendrado por la propia República, porque impidió a las órdenes religiosas, impidió a la Iglesia mantener la enseñanza. Y en consecuencia, claro, generó un gigantesco problema, como digo. Y eso desembocó luego en la Revolución de 1934 en Asturias, donde fueron asesinados varios sacerdotes, y posteriormente en 1936, donde tuvo lugar un verdadero holocausto, un verdadero genocidio de laicos católicos, pero sobre todo, claro, de sacerdotes. Pensemos que la izquierda, cuando se proclama la República, es fama que desde algunos lugares telegrafiaban a Madrid y decían, República proclamada, díganos qué hacemos con el cura. O sea, este era el espíritu con el que llegó la República. Y a cambio puede rastrearse perfectamente cómo la Iglesia en su conjunto mantuvo una posición de serenidad y una posición incluso de colaboración con la República. En cualquier caso, no de hostilidad hacia la República de ningún modo. Vale, perfecto. Vamos a dar un pequeño salto en el tiempo. Vamos a irnos al 78. Y es que entonces hay un tema bastante controvertido, diría yo, que tanto para las izquierdas como para las derechas, que es la redacción de la Constitución, ¿vale? Por un lado, la izquierda tiende a repetir el tópico de que, bueno, esta mantuvo algunos principios básicos del franquismo, de la dictadura y todo el tema. Y mientras por otro, y le voy a sacar un tema un poco complejo, también se ha hablado de que esta fue redactada en una logia masónica, en la que llegaron a participar incluso 7 masones. Entonces, sé que es un tema complejo y que puede dar para mucho, pero ¿qué hay de real en estas afirmaciones? Bueno, la Constitución, vamos a ver, que el régimen de Franco iba a desembocar en un régimen de tipo democrático europeo no era un secreto para nadie. Pero tengo constancia personal de que eran los planes que estaban perfeccionándose por entonces, por
cuestiones que incluso afectan a algún familiar mío y tal, no tengo la menor de las dudas de que eso era así. Franco tampoco las tenía, ¿eh? Franco sabía que aquello iba a desembocar en lo que luego finalmente se convirtió. Entre otras cosas porque el régimen de Franco hizo más que nadie por homologar a España y Europa. Realmente se acortaron las distancias de una manera auténticamente asombrosa, de manera que lo único que le faltaba a España para ser como el resto de los países europeos era el sistema político, que había quedado, si tomamos por referente a Europa, había quedado anquilosado. Ciertamente el franquismo, y eso es una de las cosas que más se le puede echar en cara, no desarrolló no se institucionalizó y no desarrolló unos cauces de representación política adecuados que quizá hubieran podido ser alternativos o ser opción alternativa a la representación conocida por partidos políticos, ¿no? Y aquello, bueno, pues dio lugar a un referéndum en 1976, de reforma política, donde el propio régimen, porque todavía era el régimen franquista, e incluso la de reforma política fue la última de las leyes fundamentales del régimen, no hay que olvidar nunca eso, y apoyó masivamente la población. La izquierda llamó a sabotear esas elecciones y ante el masivo resultado de apoyo y de síes a la reforma política propuesta por el régimen, la izquierda lo que hizo fue sumarse a la transición. No hay digamos, como ahora pretenden, perdonarnos la vida a los demás porque fueron tan generosos que no plantearon demandas con respecto al pasado, etcétera. No, no, es que estaban absolutamente fuera de juego. Quien fue generoso fue el régimen, fueron los epígonos del régimen los que verdaderamente permitieron que se sumara a la izquierda, que la izquierda entrase en ese juego político, de otra manera hubiera quedado fuera. Por ejemplo, a veces asombra al saber que el Partido Socialista Obrero Español insistió en que el PCE no fuera legalizado, o fuera legalizado lo más tarde posible, porque ellos se beneficiaban, por lo tanto, de todo el voto de izquierda. Ese fue el juego que se traían entre manos. Un PSOE impulsado por Alemania, impulsado por Estados Unidos e impulsado desde los servicios de información del régimen. Es que eso es lo que es el PSOE, verdaderamente. Bueno, pues eso culmina en la redacción del texto constitucional, que se pretende un texto, como diríamos, sincrético entre las diversas posturas que había entonces. Algunas de esas posturas eran muy, bueno, no voy a decir necesariamente radicales, pero sí muy resueltas y muy claras, y entre ellas la de amnistía. Había que proceder a la amnistía antes de la aprobación de la Constitución y no al revés. Así se hizo fundamentalmente por, digamos, presiones del Partido Comunista, que se había legalizado en abril del 77, y también de los nacionalismos. Bueno, fue la primera de las grandes sesiones, digamos, y todo ese proceso culmina en la convocatoria de elecciones del 15 de junio de 1977, que no se plantearon como elecciones constituyentes y, por tanto, muchas veces se le ha negado legitimidad a la Constitución porque la tradición quiere que, lógicamente, se convoquen cortes constituyentes para elaborar un texto constitucional, este sea aprobado por el Parlamento, una vez aprobado por las cámaras, o por la Cámara, sea aprobado en referéndum por la población, se disuelvan las cámaras y se proceda a elegir otras nuevas cámaras que ya funcionen con la Constitución previamente aprobada. Esto no sucedió en 1977-78, sino que se convocaron unas elecciones normales y bueno, esas fueron las que elaboraron la Constitución. Todos sabemos quiénes fueron los padres de la Constitución y no cabe duda de que la elaboración del texto constitucional es muy progresista, es muy ambiguo, hay que decirlo, permite interpretar muchísimas cosas, pero el sesgo fundamental del texto es progresista. Si en alguna ocasión se reunieron en una logia o no, es cosa también que he leído en alguna ocasión, yo no tengo la constatación de que así sea de hecho, pero bueno, ciertamente hay indicios. En cualquier caso, no creo que sea un asunto verdaderamente sustancial, porque aquí lo que importa no es la materialidad del lugar, sino el espíritu que animaba a la Constitución, que, como digo, por un lado es inequívocamente progresista, aunque es verdad que también se esforzaba, por decirlo de alguna manera, por llegar a un gran acuerdo. Un gran acuerdo, insisto, impulsado y fundamentalmente desde el régimen. Moviéndonos un poco al 85-86, a la adhesión de España en la Unión Europea, ¿cree que fue un acierto de España o nos iría mejor sin ella? Bueno, la cuestión aquí está en que la Unión Europea a la que pertenecemos hoy tiene muy poco que ver con la Europa en la que entramos en aquellas fechas, hace ahora 35 años. Porque la Europa en la que entramos entonces no preveía, primero, una cesión de soberanía a cambio de entrar en un club económico. A lo que España venía aspirando, básicamente desde 1960, era a ser admitido en un club económico, en un club en el cual, bueno, pues por la necesidad del desenvolvimiento mundial, internacional, pues había que ir digamos, a grandes mercados regionales, a grandes mercados continentales. Y eso era lo que prometía Europa. En definitiva,
que los tomates españoles se vendieran en Alemania y a cambio, bueno, pues España compraba los coches alemanes. Tenía la posibilidad de hacerlo, quiero decir, porque aquí se fabricaban muchos coches también. Entonces, la Unión Europea a la que nos adherimos era un proyecto enteramente diferente, en primer lugar. En segundo lugar, entramos a un coste muy alto. Hubo países que han entrado en su adhesión a la Unión Europea a un coste muchísimo más bajo. Nosotros entramos a un coste muy alto, tanto económico como de soberanía. Desde el principio entramos perdiendo. Había una idea desde los años 70 de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, bueno, de los años 80 básicamente, que era la de la División Internacional del Trabajo. Y en esa División Internacional del Trabajo, España iba a renunciar a tener economía productiva propia, iba a destruir la minería, iba a destruir la ganadería, la agricultura, la pesca, en fin, todo eso se iba a preterir y a cambio, pues España nos decía se iba a convertir en la California de Europa. Que tenemos edad suficiente para recordarlo, nos sonará, ¿no? Y España obviamente no se ha convertido en la California de Europa, ni muchísimo menos, y nos hemos quedado sin economía productiva. Hoy con lo que nos encontramos es con que en lugar de estar dentro de un mercado que por un lado nos protege y por otro ha derribado sus barreras internas para que haya un flujo de mercancías que favorezca a todos, nos encontramos con una situación realmente en la cual, uno, se nos ha quitado la soberanía, no para construir, no para ceder la soberanía y construir una Europa soberana, sino para inmolarla a mayor gloria de una Europa que no es ella, sino que no es más que un eslabón en una cadena mundialista, en una cadena globalista. Por tanto, eso, para empezar, supone un rapto de la democracia porque ya no elegimos nosotros las políticas que se van a desarrollar. Esas políticas se eligen en Bruselas, nosotros solo elegimos a quienes las ejecutan. Y por tanto, todo esto se ha convertido en una enorme estafa realmente. Y el gran pagano de esto es el pueblo español y concretamente por sus sectores económicos más desfavorecidos, fundamentalmente, claro, el campo. Es España vaciada, bueno, a la que tantas veces se apela, pero que no se hace nada por remediar. De tal manera que en un balance global, mira, tenemos que decir que en 1975 España tenía una convergencia con los países fundadores de la Unión Europea, Alemania, Italia y Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, de un 81-82%, y hoy la convergencia con esos países es de un 72-73% y puede que a raíz de la crisis del COVID-19 incluso nos hayamos alejado más. Yo estoy convencido de eso. Que no nos engañen porque muchas veces nos dicen que estamos en una convergencia mayor que la del 75 porque incluyen, en fin, a Bulgaria, a los países que han entrado últimamente y tal. No, no. En cuanto a los países fundadores, el núcleo fundador de los 6 países de la Unión Europea, España está hoy casi 10 puntos, unos 8 puntos, y puede que en la realidad, ya digo, con esta crisis 11 o 12, más alejada de lo que estaba en 1975. Por tanto, desde ese punto de vista y desde muchos otros, se puede decir que hemos perdido, así como suena, 40 años. La propaganda del régimen quiere lo contrario, que nos hemos, que bueno, gracias a la tecnología, que hemos convergido enormemente con Europa y que estamos más cerca que nunca. No es verdad, es absolutamente falso. Estamos más lejos que hace 40 o 45 años. Vale. Para terminar con esta primera parte, si le parecería bien, ¿nos podría recomendar algún libro o autor, además de usted, que no repita los tópicos antifranquistas instaurados que usted recomendaría del siglo XX español? Sí, bueno, yo jamás le recomendaría un libro mío, me da una enorme vergüenza, o sea que no hace falta que me lo diga, no. Sí, lo que pasa que, bueno, habría que precisar, digamos, sobre qué temas, ¿no? O sea, le puedo decir, por ejemplo, para mí un autor de un enorme prestigio y que creo que puede ser un referente en general es Stanley Payne. Tiene unos libros, sobre todo, bueno, desde siempre, pero sobre todo en los últimos años, francamente magníficos, extraordinarios. Creo que es un enorme conocedor, un gran conocedor de la sociedad española y de nuestra historia. Y la lectura e interpretación que ha hecho del periodo republicano en varios de los libros que ha escrito, El colapso de la República, El camino al 18 de julio, son francamente extraordinarios. También tiene un gran libro acerca del Partido Comunista de España en los años 20 y 30, publicado en Plaza y Janés hace ya 15 o 20 años. En fin, cualquier libro de Stanley Payne es un libro que viene con una calidad fuera de lo común, extraordinaria. Es muy bueno, por ejemplo, para la época del franquismo, los libros de Luis Suárez Fernández, publicados por Actas, los 6 volúmenes. Bueno, se han publicado de diversas maneras, pero vamos, originariamente eran así. Y es imprescindible por la documentación, además, de que ha dispuesto, es imprescindible para el conocimiento de esa época de la historia de España. Eso que él es medievalista, pero su manejo de la documentación es francamente exhaustivo.
En fin, le recomendaría también muchos libros de memorias, que creo que son muy buenos, por ejemplo, para la época de la transición de Cristal, de Pío Moa. Es un libro excelente también, que hay que leer sin cambiar de bandera, de Utrera Molina, como parte de unas memorias. En fin, las memorias de Ortí Bordás, de Gonzalo Fernández de la Mora, creo que son muy valiosas porque son verdaderamente un retrato muy vívido de la época para comprender lo que ha pasado. Pero es que, claro, la temática es tan absolutamente variada que me cuesta, sin precisar, poder recomendar solo un libro. He citado algunos de los muchísimos que se podrían citar. Claro. De Ricardo de la Cierva y de Alberto Bárcena, ¿qué puede decir? ¿Os recomienda? Sí, desde luego. Alberto Bárcena es el mayor experto español en masonería. Es una persona con unos conocimientos exhaustivos, no solo de la masonería, de la historia de España en general, pues un magnífico historiador, pero concretamente en la masonería, desde luego, no tiene rival. Ricardo de la Cierva también fue un gran historiador de la masonería y un gran historiador de la historia de España. De Ricardo de la Cierva, pues tengo no menos de 30 libros, le puedo decir, y es digamos, una fuente de la que beber continua y permanentemente, ¿no? Desde su biografía de Franco hasta la historia se confiesa, pasando, en fin, pues hay un libro magnífico que es 1939, Agonía y Victoria, que es sin duda el mejor libro de la parte final de la Guerra Civil Española. Es un libro verdaderamente ejemplar desde el punto de vista académico. El único pero que se le puede poner, en todo caso, es ese, que muchas veces no es que se lo ponga yo, pero quiero decir que los que le ponen peros a Ricardo de la Cierva le ponen el hecho de que en muchas ocasiones los libros son más divulgativos que académicos, lo cual no tiene nada de malo, porque muchas veces las editoriales te piden libros divulgativos y lo que no quieren son libros académicos, ¿no? Pero indudablemente era un enorme historiador.